Hola, ¿cómo están? Las Fuerzas Armadas ya han seleccionado los sitios de despliegue desde Belarus para este misil balístico ruso de alcance intermedio, los Oreshnik, en medio del señalamiento de Trump de que estaría listo, preparado para una guerra nuclear. ¿A qué escenarios nos estamos enfrentando? Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves de este misil balístico, los Oreshnik. Veamos lo que ha preparado también nuestra producción, que tiene que ver con el despliegue de este potencial misil de largo alcance que tiene garantías para resguardar la seguridad de Rusia, es lo que han declarado también sus autoridades. Vamos a revisar en el despliegue de nuestro mapa, por supuesto, la capacidad que tiene justamente los Oreshnik, ya que el presidente Vladimir Putin anunciaba que Moscú no solamente ha comenzado la producción en serie de este misil hipersónico, sino que este ya ha entrado en servicio de las tropas rusas. De igual modo, ha destacado que los especialistas militares de Belarus y los rusos han elegido una ubicación para las futuras posiciones. Se espera entonces que las mismas empiecen a desplegarse a finales de este año, quizás mucho más antes, decía en este encuentro con su homólogo Alexander Lukashenko. Oreshnik es un misil balístico de fabricación rusa que tiene un alcance de hasta 5.000 kilómetros. Puede transportar una carga útil hipersónica no nuclear con ojivas que atacan objetivos a Mach 10, es decir, 12.300 kilómetros por hora, lo que dificulta su intercepción debido al sistema de defensas aéreas que en su mayoría mantienen o contemplan los países aliados de la OTAN. Sus ojivas, en total 6 guiadas de manera individual en su sección, lo que otorga un total de 36 impactos. Ha sido desarrollado por el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, especializado en misiles más pequeños de combustible sólido lanzados desde plataformas móviles. Hay que recordar que el Oreshnik ya fue utilizado por primera vez en noviembre del 2024, cuando se lanzó contra una fábrica en Dnipro, en Ucrania. El misil que ven en nuestro mapa es el que se está fabricando ya en una especie de serie, y esto forma parte, por supuesto, de las medidas que ha implementado la administración de la Federación Rusa ante el despliegue de la Organización Transatlántica del Norte y la amenaza recurrente que viene también desde la Casa Blanca en medio de las tensiones geopolíticas y las negociaciones por un supuesto acuerdo de paz. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Desde Argentina nos acompaña Hernando Kleimans, experto, por supuesto, en temas de Rusia y sobre todo en aspecto geopolítico. Bienvenido a Telesur, bienvenido al mapa. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Hernando, no solamente la importancia que tiene esta alianza, Belarus y Rusia, tomando en cuenta que además Belarus comparte una frontera interesante con Ucrania, se convierte en una posición táctica estratégica al momento de dar una respuesta contundente si se amenaza en su totalidad el territorio ruso. ¿A esto responde esta estrategia, esta alianza? ¿Cómo la entendemos? Bueno, en principio el Oreshnik es como lo acabas de decir, es un misil de alcance medio, pero cubre toda Europa. Es decir, que puesto en Bielorrusia, en las fronteras occidentales de Bielorrusia, servirá para enfriar un poco los estados de ánimos, no solamente de los ucranianos, sino de toda la OTAN, que mira con mucho interés, con mucho apetito, la zona rusa de Königsberg en el Báltico, y que incluso ha declarado que quiere convertir el Báltico en un mar cerrado de la OTAN. Es decir, contra estas bravuconadas de la OTAN en la parte norte de Europa responden estos misiles Oreshnik. Pero, Paula, debo decir que esta alianza entre Rusia y Bielorrusia no es la única. Hoy en Moscú están el consejero de seguridad de la India, del gobierno de la India, el señor Doval, y junto con el embajador de la India en Rusia, están llevando adelante conversaciones vinculadas con todos los temas de defensa. No olvidemos que la India es prácticamente el principal comprador de equipos militares rusos desde hace mucho tiempo.
y junto con China han sacado declaraciones totalmente opuestas al anuncio, también a la bravuconada de Trump de aumentarles los aranceles porque siguen comprando el petróleo ruso. Entonces, digamos, el Oriesnik es uno de los elementos de este sistema, digamos, de defensa que Rusia y sus aliados, no solamente Bielorrusia, están implementando en función de defenderse de estas bravuconadas y de estas acciones netamente agresivas, tanto de la OTAN como del propio gobierno norteamericano. Interesante lo que plantea Hernando, porque además nos ayuda a entender este mapa prácticamente partido en dos. Rusia con alianzas estratégicas, no solamente con Belarus, con China, con Irán, sino también el hecho de presionar a la práctica de chantaje que implementa la administración de Trump, Hernando, hacia la India, otro potencial nuclear en el planeta, que quizás está escudando sus medidas coercitivas o su campaña arancelaria, esa guerra que ha lanzado contra varios países en el mundo que no cumplen las directrices de Washington. ¿Qué va a implicar esta balanza al final del camino? ¿A qué escenario en realidad se enfrenta el planeta cuando ya Trump habla de manera abierta que estaría listo para una guerra nuclear? Bueno, en principio todo el mundo entiende sin ninguna duda que una guerra nuclear hoy es el fin. El fin. No hay, después de una guerra nuclear no hay nada. Se acaba el planeta. Esto lo entienden. Por eso son muy peligrosas estas bravatas, estos arranques casi histéricos de la OTAN y de Trump, en el sentido de amenazar a países que son potencias nucleares. Y no nos olvidemos, Paula, que tanto Rusia como la India, como China, como Irán, como Turquía, etcétera, forman parte de una organización que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que a diferencia de los BRICS, no es económica. La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización creada por prácticamente todos los países asiáticos y algunos europeos como Bielorrusia y algunos asociados como Cuba, para ejercitar el sistema de defensa. Ahora, en estos momentos, se está desarrollando un importante ejercicios navales de China y Rusia en el mar de China, pero hasta hace muy poco tiempo atrás en estos ejercicios participaban la India, participaba Irán. Entonces, digamos, el lanzamiento de estas amenazas así al aire, como lo está haciendo el presidente norteamericano, es muy peligroso, no solamente por lo que encierra en sí esta amenaza, sino porque algún descuidado puede pasar y apretar un botón. Y esto hoy no se perdona. Si están todos los sistemas de defensa en alerta. Lo acaba de decir el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, el líder del partido oficialista Rusia Unida, Dmitry Medvedev, que no es la puesta en serie del Oriesnik no es una cosa espontánea, aislada, individual. Forma parte de todo un programa que implica colocar los sistemas de defensa en primera magnitud. Entonces, no estamos hablando simplemente de alguien que se puso arriba de un caballo y se creyó el cowboy del momento. Estamos hablando de algo que puede ser sumamente peligroso para todo el mundo. En primerísimo lugar, para los propios Estados Unidos. Entonces, creo que este es el momento, un momento bisagra en el mundo. Este es el momento en que lo está demostrando, bueno, la reunión que se está sucediendo en Moscú en este momento entre la India y Rusia. Este es el momento, digo, en que la mayoría de los países que nosotros hemos calificado como el sur global o la mayoría universal o como quiera llamarse, esta mayoría de países debe
imponer su voz, que es una voz como lo dice la declaración de los BRICS de Río de Janeiro, es una voz de paz, de relaciones de respeto mutuo, de confianza y absolutamente contrarias a cualquier tipo de violencia. Esto hoy está en juego. ¿Qué es lo que, hasta dónde puede llegar esta locura? Bueno, Paula, yo recuerdo, soy viejo, así que recuerdo la crisis del Caribe en el 62, con los cohetes, con los misiles rusos en La Habana y las amenazas del gobierno norteamericano. Y lo que pasa es que uno no recuerda la primera parte de esa crisis. Los misiles rusos en Cuba fueron instalados después que Estados Unidos y la OTAN instaló los misiles Júpiter en Italia y en Turquía. Y esos misiles no estaban dirigidos a un sistema de defensa, estaban apuntando directamente a todo lo que en ese momento era el campo socialista y en primer lugar a la Unión Soviética. Entonces, la aparición de los misiles soviéticos en Cuba fue una respuesta, no fue una actitud inicial, fue la respuesta a esta actitud agresiva. Como resultado de esta respuesta, los misiles se retiraron, Cuba no fue agredida y se instauró una especie de convivencia que duró hasta ahora. Entonces, yo no excluyo la posibilidad de que ocurra algo similar. Y te digo para finalizar, un experto militar ruso, Alexander Stepanov, que además es de ser consejero militar en academias del Estado en Rusia, es uno de los directivos del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, anotaba que la producción en serie de los Ariesnik abre la posibilidad de una exportación de los misiles y que América Latina y el Caribe serían un lugar muy apropiado para su instalación. Bueno, son expresiones. Ahora, ¿hasta qué punto esas expresiones de un experto militar del calibre de Stepanov no tienen relación con una política de Estado, especialmente en Rusia? Habría que averiguarlo. Pero en fin, estos son los momentos. Esta es la situación. Esta situación habría que entender qué salidas hay para este momento bisagra, como califica Hernando Clemens, a lo que está atravesando el planeta. Cuando inclusive Donald Trump esta jornada sobre el techo de la Casa Blanca hacía bromas señalando de que estaba construyendo las instalaciones para el lanzamiento de misiles nucleares. Y esto genera aún más polémica en medio de cómo se está tratando este tema, a la ligereza, no como Rusia, que ha dicho que va a mantener cautela y precaución al vertir declaraciones sobre este aspecto en particular. Gracias, Hernando, por compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Marquemos nosotros una pausa. Al regreso, vamos a explorar estos otros escenarios. ¿Hay posibilidad de diálogo, de frenar esta situación? Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal de RT, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur está titulando de la siguiente manera: Kremlin, Rusia ya no tiene restricciones sobre el despliegue de misiles de corto y mediano alcance. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha comunicado que Moscú ya no se antepone a restricciones respecto al despliegue de misiles de corto y medio alcance, debido a que la situación se desarrolla hacia el despliegue de misiles balísticos estadounidenses de este tipo en Europa y la región de Asia-Pacífico. Como resultado de estas acciones de Occidente cerca de las fronteras
fronteras rusas aparece y se intensifica la potencialidad de misiles desestabilizadores que suponen una amenaza directa a la seguridad de Rusia. En este comunicado en general han manifestado el desarrollo no solamente de estos acontecimientos, sino de la gravedad del impacto negativo y las consecuencias perjudiciales para la estabilidad regional y mundial, incluyendo un peligroso aumento de las tensiones entre las potencias nucleares. Se precisa también, dice el comunicado, que tras la salida de Estados Unidos de este tratado sobre misiles de alcance medio y corto, pues ha contribuido significativamente al desarme nuclear. Rusia seguirá respetando, dice, todas las posiciones, pero hoy se conocía que se ha abandonado este tratado, y esto abre también la posibilidad de una expansión directa de respuesta ante una amenaza por parte de los aliados de la OTAN. Esa es la nueva información. Rusia ha salido de este tratado, así como lo ha hecho Estados Unidos. Y ante toda esta amenaza, Rusia trata de blindarse ante la amenaza que pueda representar no solamente Estados Unidos, sino también los aliados de la OTAN. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí es el enviado especial de Estados Unidos para tratar de entablar negociaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Steve Witkoff. Viajará a Moscú antes de la fecha límite para que el Kremlin pueda llegar a un acuerdo con Ucrania o se enfrente a sanciones que Washington pretende imponer contra la Federación Rusa. Una visita que no solamente ha sido catalogada de importante, sino quizás sustancial y hasta útil en medio de las relaciones que ambos países están atravesando. En un pico repentino de tensiones tras el despliegue por parte de la administración de Trump, recordarán el pasado fin de semana, de 2 submarinos nucleares. Además, que el presidente estadounidense reiteró que las sanciones comerciales entrarán en vigor a partir del viernes y Rusia no acepta un alto al fuego con Ucrania para esa fecha. Habrá sanciones, decía Trump, pero parece que son bastante buenas, evitándolas si son astutos. Era el mensaje que enviaba también al presidente ruso y sobre todo a toda la administración que lo acompaña. Analicemos este escenario. Para ello nos acompaña desde la Argentina Cristian Lamesa, analista geopolítico. Cristian, qué placer tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. El placer es mío, Paola, estar con vos y con la audiencia de Telesur. Nos decía nuestro anterior invitado que estamos en un momento bisagra, en medio de tensiones donde ya se habla de una guerra nuclear. Es más, hay expertos que dicen que ya hemos ingresado a una. ¿Qué posibilidad, qué escenario se abre para tratar de frenar toda esta situación? Rusia se reúne con la India, pero también Donald Trump envía a su enviado especial en medio de las amenazas. Despliegue de estos buques nucleares, despliegue también de armamento nuclear, es decir, en medio de todo el chantaje geopolítico, pero también en medio de todo la posibilidad de llegar a un diálogo. ¿Es posible? ¿Estamos aún a tiempo? ¿Cómo analizar estos movimientos? Bueno, Paola, yo creo que en realidad en esta especie de tercera guerra mundial ya hemos ingresado hace tiempo y hemos ingresado de la mano del globalismo otanista con Joe Biden, ese decrépito presidente que nos tuvo realmente muy cerca de una tercera guerra mundial. Creo que los coletazos de eso aún se sienten. Creo que la visita que vos muy bien marcabas de Steve Witkoff al Kremlin mañana va a ser muy importante, creo que es de lo más importante que va a suceder esta semana y esto no lo digo yo solamente, lo dijo así el vocero del presidente Putin, Peskov, que dijo que siempre la visita de Witkoff era muy bienvenida a Rusia y muy constructiva. Yo creo sinceramente que el panorama es complejo porque
acá no son solamente las fuerzas que se dirimen, no están solamente en manos de la Casa Blanca y del Kremlin, hay otras fuerzas que están contribuyendo para mal muchísimo. El más notorio de ellos es yo diría sin temor a equivocarme, canciller alemán Merz, que parece querer honrar la memoria de su abuelo nacionalsocialista y que realmente están tomando medidas y están amenazando con cuestiones muy, muy peligrosas, como esto que se habló de los misiles Taurus, de proveer al régimen de Kiev de estos misiles Taurus. Preguntémonos qué sucedería si esto finalmente se concreta y es atacado Moscú en profundidad con este armamento alemán. Sin duda una respuesta contundente y en el terreno bélico de Moscú contra Berlín. Entonces realmente el panorama es muy complejo. Yo creo que acá hay que separar siempre muy claro las declaraciones de Donald Trump de finalmente las acciones concretas y en ese sentido yo tengo fundadas expectativas en que realmente el republicano no olvide quienes representan lo que sería ese soberanismo que él parecería querer encarnar también a través del MAGA y quienes son representantes de ese globalismo financiero destructivo para toda la humanidad que representan tan acabadamente Macron, Merz, Starmer y en su momento Biden. Yo creo que ahí está el acento en la cuestión, Paola. Ahora, el salirse de esta moratoria, Cristian, forma parte también de un paso bastante certero, o no, quiero saber contigo, de la determinación que asume sobre todo la Federación Rusa. Una moratoria que además de manera abrupta, y que datas, por cierto, desde el año 2019, que de alguna manera trataba de frenar este otro panorama, una situación más compleja. Pero Rusia decide ponerle fin, decide no vamos a cumplir más porque la expansión de la OTAN ya no es solamente una denuncia, se convierte en una realidad. Y Rusia ha dicho que va a defender no solamente su soberanía territorial, sino también cualquier tipo de amenaza que atente contra la seguridad de sus ciudadanos. Trump insiste en ese escenario. ¿Qué está haciendo la administración de Trump? Es decir, ¿a qué está jugando? Estamos hablando de una polseta bastante peligrosa, guerra nuclear. No es una frase ni palabra menor. No, por supuesto, y como bien también se manifestó desde el Kremlin, en una guerra nuclear no hay vencedores, eso es un hecho más que claro. Ahora, lo cierto es que, por supuesto, esta medida que tomó Donald Trump allá por 2019, porque fue Estados Unidos quien se retira, y a consecuencia de esto también, por supuesto, se retira Rusia de esta cuestión de control de misiles de corto y mediano alcance, entre 500 y 5.500 kilómetros, pero si observamos claramente el mapa, lo visualizamos en nuestra cabeza, con los armamentos intercontinentales, lo que sería una agresión entre Estados Unidos y Rusia, por supuesto que está cubierto con ese armamento. Esto puntualmente yo creo que deja un poco en una situación de realismo y de vulnerabilidad a Europa, esta Europa prepotente, esta Europa soberbia como siempre, esta Europa que parece no querer dar el brazo a torcer en su apoyo al régimen terrorista e ilegítimo de Kiev y que parecen creerse impunes, y yo creo que con armamento de este alcance, por supuesto que toda Europa está, valga la redundancia, al alcance de una represalia por parte de Rusia si siguen con estas actitudes. Rusia es un país que cumple a rajatablas y de forma totalmente escrupulosa sus compromisos diplomáticos, y de toda índole, comerciales, etcétera. Pero por supuesto, ante esta situación provocada por Estados Unidos, Rusia se encuentra con las manos totalmente desatadas para tomar las medidas que crea convenientes, por supuesto. La última pregunta que te quiero hacer ya para finalizar: ¿quién va a ser responsable de esta decisión de medida, Rusia o Estados Unidos?
El responsable, por supuesto, yo creo que es Estados Unidos, porque como dije recién, inicialmente la ruptura, la salida de este acuerdo se dio por parte de Estados Unidos, por parte de la primera administración Trump, en una decisión que yo creo desacertada, como varias otras que tomó en su primer mandato el republicano, y que fue fruto claramente de muchos asesores nefastos, como fue John Bolton, por nombrar tan solo a uno de ellos. Agradecer como siempre a Cristian La Mesa por ayudarnos a entender este panorama complejo para el planeta, pero que también tiene un principio y quizás esperemos que no sea el final que tanto avisora la administración de Donald Trump, o que se pueda revertir en algún punto también de encontrar una salida que no sea el fin del planeta ni de la humanidad. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Belarus. La elección de Belarus para el lanzamiento de estos misiles Oreshnik es estratégico. El despliegue de armas nucleares tácticas en Belarus, que además tiene una frontera de 1.084 kilómetros con Ucrania, permitirá que aviones y misiles rusos alcancen objetivos potenciales allí de manera más fácil y rápida si Moscú decide usarlas. También amplía la capacidad de Rusia para atacar a varios aliados de la OTAN en Europa del Este y también en Europa Central. 2. Negociación. Aunque el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reúna este miércoles con el presidente ruso y se trate de llegar a un acuerdo, esto no va a frenar que Rusia se blinde ante la expansión de esta organización transatlántica. El que Rusia haya decidido abandonar la moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance es prueba de ello, que data desde ese 2019 para poder responder a lo que ha denominado acciones desestabilizadoras de Estados Unidos y de la OTAN en el ámbito estratégico. 3. Guerra nuclear. Trump ha señalado que está listo para una guerra nuclear. Hay expertos que aseguran que ya estamos entrando en esta fase y esto abre escenarios peligrosos en medio de las presiones políticas que además no son casuales. Por ello también las alianzas que se tejen entre Rusia, China, Belarus e Irán, y la presión que está buscando ejercer Donald Trump con otra potencia nuclear en el mundo como es la India, a quien amenaza con sanciones si le sigue comprando energéticos y municiones armamentísticas a Rusia. Pero el encargado de negocios militares de la India está hoy reunido en Moscú y no en Washington. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.